Abra su Biblia antes que te asientes. Abra tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, o Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 1. ¿Todos encontraron? ¿Están listos? Amén, ¿están listos? Entonces vamos. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Pero aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Versículo 4. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Versículo 5 va a decir así: después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió el Señor. Versículo 6 y 7. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra viva, santa y eficaz. Habla a nuestros corazones, Dios. Estamos abiertos para ser ministrados por ti, Señor. Dios, nuestra mente está lista, nuestro corazón está receptivo, y nosotros vamos a salir de aquí edificados por la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Jamás seremos los mismos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en su lugar. Dé una sonrisa a la persona ahí a través de los ojos, ya que no podemos sacar ahí las mascarillas. Yo voy a volver a leer el versículo 1, sí, al versículo 3. Y yo quiero hablar sobre algunas cosas aquí, algunas enseñanzas importantes. Algunas cosas aquí nosotros siempre volvemos en ellas y volvemos a hablar sobre ellas. Pero yo creo que también es importante para que nosotros podamos avanzar, crecer, ser edificados, avanzar a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo he dicho que este grupo de los jueves, Dios ha hecho algo especial porque nos ha también impulsado, ¿sí? a lo que es un llamado, un propósito, el ministerio del Señor para nuestras vidas. ¿Cuántos creen aquí junto conmigo en eso? Sí, entonces nosotros, baja un poquito el micrófono, por favor. Nosotros entonces vamos a meditar en eso, aqui em algumas coisas que Pablo nos ha dejado como enseñanza, tratando com a igreja de Corinto, pero que para nós pode ser importante. Então, em primeiro lugar, a partir do versículo 1 hasta o versículo 3, a palavra de Deus vai dizer assim: eu vou chegar aí onde eu quero chegar, pero eu quero que você venga comigo nesta caminhada e nesta leitura. Então, a palavra de Deus vai dizer assim: hermanos, eu não pude hablarles como a pessoas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Bueno, Pablo tenía en algunos momentos, o tal vez muchos momentos, algunas palabras bien directas, ¿sí o no? ¿Sí o no, mi gente? Imagínate pues usted recibir una carta de esta manera,
diciendo así: mira, Ramiro, me gustaría hablar a usted como espiritual, pero tú eres carnal todavía, Ramiro, entonces yo no puedo hablar en el nivel que me gustaría hablar, yo tengo que bajar el nivel para hablar contigo, porque si yo hablo en el nivel que el Señor me ha puesto y el Espíritu Santo me ha conducido, tú no vas a comprender, Ramiro, porque eres carnal. Imagínate, qué carta de amor, ¿sí o no? Tú eres carnal, Ramiro. Entonces Pablo, él empieza hablando a la iglesia de Corinto, y nosotros ya hablamos sobre eso algunas veces, a una iglesia que fluía en los dones, una iglesia que tenía algo impresionante en ella de un mover, tanto que Pablo va a gastar capítulos trayendo el equilibrio para ellos dentro de lo que ya se manifestaba en medio a ellos. La carta de Corinto va a decir que había profecías, había todo, interpretación de lengua, había los dones, todo Pablo va a tratar en esta carta. Ele va a hablar de cosas que para nosotros son cosas extremamente espirituales, pero Pablo va a tratar a esta iglesia que funcionaba de esta manera como carnales. Imagínate pues, carnal, yo me imagino a persona llevando un golpe leyendo eso. Es como decir, yo imaginaba que estábamos tan bien, yo imaginaba que íbamos tan bien, la cosa estaba una locura, la gente corría en los cultos, era una locura, nadie quedaba para, no había nadie. Yo imagino que Corinto no había nadie aquí como nosotros, así, arregladito, tranquilo, así, peleo, mi iba. No, mi hermano, assim eu peleo. La gente animada, la gente orando e tudo, pero aún assim Pablo vai escrever a eles falando sobre uma inmadurez espiritual. Ele vai começar o capítulo 3 dizendo a eles: ustedes estão imaduros, ustedes são imaduros, ustedes necessitam crescer espiritualmente. E o parâmetro que Pablo vai usar para medir a espiritualidade de eles não era o quanto eles fluíam em los dones, não era o quanto eles faziam isso, era o quanto da palavra eles poniam em prática em sua vida. Principalmente hablando de las relaciones interpersonales. Ei, estão aqui? Ele vai dizer assim: mira, pues mientras haya entre ustedes, no entre ustedes, entre Corinto allá, pero entre ustedes, celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Gente, lo que Pablo está querendo dizer a nosotros, es Pablo, não sou eu, não me venga a pegar-me a mim depois al final, va a solucionar isso com Pablo, porque lo que Pablo está querendo dizer a nosotros es que si nosotros no entendemos lo que es vivir en armonía entre nosotros, sin celos, sin divisiones, nosotros somos carnales por eso. Es lo que Pablo está diciendo directamente a la iglesia. Está diciendo, olha, mira, usted puede hacer de todo. Ustedes pueden tener todo ahí, pero si este todo que ustedes están probando, espiritualmente diciendo, si la relación vertical de ustedes no está transformando la relación horizontal, eso no es nada. Hey, hay una frase que a mí me encanta y yo la repito algunas veces, es que el hábito de hablar con Dios transforma nuestra manera de hablar con la gente. ¿Están aquí? Quanto mais nosotros gastamos tempo mirando ou hablando com Ele, também nossas palavras, nosso idioma empieza a cambiar, mientras nosotros estamos lidiando unos com os outros também. É impossível. Hey, estão aqui comigo? É impossível eu acercar-me a Deus e isso não transformar mis relações. É impossível eu não ter uma vida verdadeiramente de búsqueda, de amor por el Senhor, e isso não transformar a maneira que eu estou lidando com as pessoas que estão alrededor mío. Isso vai ser transformado diretamente. Hemos provado isso em nossa vida, amém, mi gente? Aleluia, assim é. Miramos hacia atrás e vemos, mira, Deus ha sido bueno. Eu falava em el grupo
ou em um dos grupos esta semana, o grupo que nós estamos conduzindo com a igreja em Panamá, e nós falávamos sobre o texto de Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, foi um dos temas de las últimas lecciones de nosso GC, e aí Jesus vai dizer assim: ustedes han oído que foi dicho, ojo por ojo e diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sabe, Jesús, lo que Jesús estaba haciendo aquí era subir el nivel. Jesús lo que le estaba diciendo era: mira, ustedes conocen la ley, pero yo le cuento algo. La ley ella jamás fue para revelar quién yo soy. La ley era para frenar los impulsos pecaminosos del hombre, porque si no hay ley estamos perdidos. El hombre no tiene límite, el pecado no tiene límite, la depravación en el hombre no tiene límite. Entonces la ley ella va a frenar los impulsos, y Romanos capítulo 3 va a decir que la ley ella revelaba al hombre el estado que el hombre estaba. ¿Están aquí conmigo? Es por la ley que el hombre miraba así: mira, yo no soy capaz de mantenerme fiel ni siquiera por un mes, 2 meses, entonces yo soy pecador, yo necesito un redentor. Ese era el papel de la ley. Entonces Jesús estaba diciendo: mira, ustedes escucharon ojo por ojo, diente por diente. Hay gente que lee eso querendo entender a Dios, pero usted no va a conseguir entender a Dios en eso, porque no era el objetivo. El objetivo era mostrar el hombre y no a él. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí era ojo por ojo, diente por diente. No era lo que ustedes escucharon, pero ahora deja yo te cuento algo que es mucho más allá. Ahora no es apenas si usted se tomaron la vida, paga con la vida, si te robaron, corta la mano. No es más eso, sino que ahora es el que te pegue en la mejilla, ofrezca la otra. Misericordia, ¿sí o no? El que te tome la túnica, ofrezca también la capa. El que te haga caminar una milla, camina con él 2. El que te pide o necesita algo, le entrega, le da. Lo que Jesús estaba diciendo así: mira, ustedes conocieron dónde ustedes estaban todo este tiempo, pero a partir de ahora yo voy a empezar a mostrar a ustedes quién yo soy. Y al mostrar quién yo soy y subir el nivel para ustedes, yo voy a mostrar a ustedes qué es vivir lo que Pablo después va a llamar de una vida en el Espíritu. Vivíamos en la carne, Efesios capítulo 2, según nuestros deseos pecaminosos, según la presente orden de este mundo, hacíamos lo que nos daba gana, pero Dios, que es rico en misericordia, juntamente con Cristo nos dio vida, nos resucitó juntamente con Él, y hoy por causa de eso podemos vivir una vida en el Espíritu. Pablo estava chamando a atenção desta gente, porque todavia eles não haviam compreendido, aunque estavam em uma igreja, aunque estavam adorando, aunque levantavam as mãos, aunque haciam um montão de coisas, eles não entenderam todavia que era viver uma vida em el Espírito. Estavam divididos, havia celos, haviam divisiones, facciones, la gente estava una peleando con la otra, teniendo envidia de la otra. Y Pablo, no entendieron nada. Les voy a tener que explicar lo que estava passando. Versículo 4. Y es que cuando alguien dice: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Mira lo que Pablo está diciendo. Lo que pasó es que habían 2 figuras importantes. Primero, Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos. Yo prediqué sobre eso hace 2 semanas.
perseguir los cristianos y todo, quería matar los cristianos, estaba ahí cuando Esteban fue apedreado, esta cosa toda, pero de repente un hombre lleno de Dios, un hombre plantador de iglesia, osado, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Pablo se convierte en alguien que es un destaque, que hasta hoy nosotros estudiamos la manera que Pablo estaba predicando. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero de otro lado, mi gente, estaba Apolos. Y lo que la Biblia habla sobre Apolos, mira, Hechos capítulo 18, versículo 24 y 25. Hechos 18, 24 y 25 va a decir así: por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Mi gente, yo me quedo imaginando como era el oficio de maestro de Apolos, ele predicando e ele ensinando. Devia ser uma loucura, porque a Bíblia vai dizer que ele falava de maneira fervorosa e ensinava com exactitud, assim se diz? Exactitud a palavra de Deus, de maneira correta, ele ia ao ponto. Mi gente, Pablo plantou igrejas, hizo viajes, derrou discípulos, levantou líderes, e este man provocava a gente, conseguia fazer com que a gente se dividiera. Então, lo que Pablo estava dizendo era: mi gente, vamos a entender algo, que carnalidade e que inmadurez que nós estamos, porque ao contrário de disfrutar todo o que o Senhor está dando a nós, através da vida de Pablo, através da vida de Apolos, vocês estão nascendo como um equipo de futebol. Ah, não, eu sou Flamengo. E o outro: ah, não, eu sou Nacional. Ah, não, eu sou Medellín. E quedava um por su cuenta. Ele dizia: se ustedes caminham divididos desta maneira, não são ustedes carnales. Ao contrário de beber e entender que cada um fluía em uma unção distinta e provar desta unção que Deus estava derramando sobre todos, alguns elegiam a Apolos para escuchar e diziam: a Pablo já não mais. Pablo é menor que Apolo. Outro elegia a Pablo e dizia assim: não, nós somos do equipo de Pablo. Minha irmã, e o equipo de Pablo é o mais brutal. Nadie é igual a Pablo. Pablo, quando empieza a predicar, e a outra gente empiezava a falar: não, porque isso é o melhor. Você não viu Apolos falando sobre este tema? E Pablo vai dizer assim: não, vocês são carnales demasiado. Não entenderam todavia que vocês em estas divisões não vão chegar em nenhuma parte. E Pablo vai seguir falando em el versículo 4 e 5. Eu vou ler o versículo 4 de novo e vou ao 5. Pablo vai dizer assim: e es que quando alguém disse: eu certamente sou de Pablo, e el outro: eu sou de Apolos, acaso não são gente carnal? Depois de todo, quem é Pablo e quem é Apolos? Solo servidores por meio de los quales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió el Señor. Dentro de este contexto, agora pongan la atención completa aqui, que agora sim chegamos. Dentro de este contexto de divisão, de guerra, de la gente eligiendo uno, la gente eligiendo outro, la gente começou a ser como se fuera uma competência onde não há competências. Alguém já viu isso em algum lugar? Não existe aqui, sim? Em Colômbia, em Brasil, não há, em nenhuma parte. Ah, não, porque minha igreja é melhor. Ah, não, porque porque você não foi allá, você não viu meu pastor. Assim Deus estava. Hicieron uma competência onde não há competência. E a gente e a estas pessoas, Pablo está dizendo assim: carnales. Ustedes necesitan crecer, el reino no se trata de eso. Esta no es la realidad del reino. Por el contrario, lo que Pablo está diciendo así: mi gente, ponga la atención aquí en algo. ¿Quién es Apolos? ¿Están aquí conmigo? Mi gente, ¿quién es Apolos? Pablo va a decir: mi gente, ¿quién soy yo?
nosotros somos apenas siervos. Somos apenas un medio por lo cual el Señor, por su misericordia, Él deseó usarnos. Pablo está dizendo, minha gente, ustedes estão peleando aí, porque me gusta mais este predicador, me gusta mais el outro, pero minha gente, eu não sou nada. Es por la misericordia de Dios que yo camino. Es por la misericordia de Dios que avanzamos. ¿Quién es Apolos? Ei, ¿quién es? ¿Qué Él está haciendo? Y Pablo va a seguir hablando. Allá en el versículo 6 y 7, Pablo va a decir así: porque yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Algumas pessoas estão começando a tomar aqui onde vamos a chegar. Entendem? Estamos começando a entrar. Quantos têm um chamado de Deus aqui? Quantos têm um ministério em Ele, Senhor, um propósito em Ele? Temos, sim. Estamos aqui porque lo temos. Mira o que Pablo nos está ensinando ministerialmente sobre propósito. Pablo está ensinando assim: mira, quem somos nós? Nós não somos nadie. Nós não podemos nada. Oh, mi pastor hizo una reunión la última semana. Yo participé de la reunión con él y él empezó diciendo así: mi gente, si nosotros pudiéramos hacer hoy una lista de 10 personas que haría lo que nosotros hacemos mucho mejor que nosotros haríamos una lista de 50. Así fue el inicio de la reunión. Tiene 50 mejores que nosotros, que son más capacitados, que sabem hacer más. Lo único que tenemos es el Señor en nosotros y una dependencia completa de Él. Pablo está diciendo así: mira, yo sembré, Apolos regó, pero es Él quien da el crecimiento. Sin Él no somos nada. Yo ya vi gente diciendo o tomando este texto para decir así, mira, o como excusa para decir así: no necesitamos hacer nada. Queda tranquilo aí, não haga nada, não participa de nada, não empiece um reserva. Sabe por quê? Porque é Deus quem dá o crescimento. Eu já vi também outras excusas, outras pessoas usando este texto como excusa para dizer assim: não sabe quê? Eu vou a seguir com minha vida, não necessito arreglar minha vida, eu posso seguir em minha vida em el pecado, porque al final Deus não depende de mim, é Deus quem dá o crescimento. Eu já vi. Pero mi gente, yo voy a decir algo a usted, no es lo que yo leo que Pablo está diciendo. Pablo, él está diciendo así: mira, yo sembré. Él está diciendo, yo sembré. Él está afirmando, alguien tuvo que sembrar, alguien tuvo que cosechar o que regar, y al final es Dios quien da el crecimiento. Lo que Pablo está intentando enseñar a nosotros es que Él no quita el esfuerzo, Él quita el mérito. ¿Está aquí conmigo? Entienda eso aquí. La gracia de Dios no quita el esfuerzo, la gracia de Dios quita el mérito. Eu sigo amando ao Senhor, eu sigo buscando a Ele, eu sigo servindo a Ele, eu sigo abrindo minha casa e fazendo o grupo, eu sigo vindo à igreja, eu sigo participando das vigílias de oração, eu sigo buscando a Ele com todas as minhas forças, pero al final, a glória é apenas de Ele. Al final, eu não tenho nada que ver com isso, eu apenas fui uma herramienta en este proceso que por la misericordia del Señor Él me ha usado, pero todo vino de Él, es para Él y vuelve hacia Él. Nada es sobre nosotros. Lo que Pablo está diciendo es: vamos.
Mi gente, yo voy a seguir haciendo, yo voy a seguir donando mi vida, yo voy a seguir haciendo lo que yo puedo. Apolos también va a seguir haciendo todo lo que yo puedo. Pero mi gente, no se fije en nosotros, al contrario, haga lo que nosotros estamos haciendo, porque al final no hay ninguna gloria para nosotros. Al final Él será exaltado con todo lo que nosotros estamos haciendo. La pregunta que yo quiero dejar aquí: ¿estás listos? ¿Están listos para poder trabajar para Dios, entendiendo que tal vez al final nadie te va a ver? ¿Están aquí conmigo? ¿Están listos para donar la vida por alguien, por un país, por un grupo, por una nación, por un lugar, y entender que al final tal vez ni siquiera gracias usted va a tener? ¿Sabe por qué no vas a tener? Porque la gloria es de Él, no es tuya. Hay gente que viene: ay, pastor, yo estoy tentando tanta cosa, pastor. Yo he estado firme aquí, yo he estado y no me ven, pastor. Yo, hermano, bienvenida al club. Es porque eso no tiene que ver contigo, eso tiene que ver con Él. ¿Y quién dijo que tú vas a ser reconocido al final? Yo estaba en una crisis, mi gente, tan brutal. Mi esposa sabe, en un tiempo, mientras estábamos aquí, una misionera nos llamó para tomar un café. Y ella me enseñó la más gran lección de misiones que yo tuve en mi vida. Nos sentamos a tomar un café y empecé ya a vomitar todo mi lloro. Estoy pasando eso y eso y eso y eso y eso. Y ella dijo así: ella tiene 35 años de campo misionero. Y ella apenas me dijo así: Ramiro, aprenda algo de una vez. Misión es hacer independiente de. Eso quedó en mi mente. Ramiro, misiones es hacer independiente de. Independiente que te van a escuchar, independiente que te van a agradecer, independiente si van a estar de nuevo. Nosotros no hacemos porque alguien nos va a dar algo al final. Nosotros lo hacemos por obediencia. Porque Él nos mandó a hacer, nosotros vamos a seguir haciendo hasta que Él nos dé otra dirección. Independiente si va a haber reconocimiento o no, si van a aplaudir o no, independiente de lo que sea, mi vida es para Él. Es para Él. Es para Él. Hay gente que a veces viene a predicar y ya baja de aquí esperando. Vamos a ver quién es el primero que va a darme los. Y decir: qué genial predica, aleluya. Sí, apenas está predicando y ya va así: vamos a ver, dime que fui bien, dime que me fui, dime, yo sé, hoy yo le di todo, puede decir, fue genial. ¿Qué anda buscando este hermano sí siempre me elogia, entonces yo ir cerca a él, a ver, puede decir. No entendió todavía que no tiene que ver con Él. No predicamos para que la gente apruebe nuestra performance. Predicamos porque el Señor nos mandó a hacer y no hay otra cosa que hacer. Como el profeta, yo creo que es Jeremías, si no me engaño, alguien puede corregirme. Él va a decir: mis huesos duelen si yo no predico el Evangelio. Es un sentimiento tan fuerte de una misión y de un propósito que ya no hay espacio para otra cosa. Si yo no estoy predicando, yo ya no sé qué hacer. Yo voy a terminar, nosotros vamos a cantar esta canción una vez más, pero yo voy a terminar contando una historia muy rápida. En verdad yo no tengo todo el conocimiento de la historia, pero alguien aquí ya escuchó hablar sobre los moravianos. ¿Quién ya escuchó hablar sobre los moravianos? Sí, yo voy a resumir porque yo no me acuerdo detalles de la historia, pero yo me acuerdo del principal. Los moravianos era un pueblo, una gente que empezó un gran avivamiento dentro del lugar donde ellos estaban, de su región, de este pueblo. Y ellos quedaron conocidos por mucho tiempo, quedaron conocidos por ser excepcionalmente o altamente misioneros.
o sea, es decir, una iglesia como nosotros que estamos reunidos aquí de 100 personas, un ejemplo apenas, pero 50, 60, 70 eran enviados al campo misionero o se iban al campo misionero. Entonces el avivamiento que hubo entre los moravianos fue algo tan impresionante que ellos empezaron a alcanzar otras regiones, aunque la comunidad cristiana de ellos tal vez no fuera una comunidad tan grande, o la comunidad local no era una comunidad tan grande. Y algo se destaca en la historia de los moravianos, ¿sabe cuál es? Es que habían dos jóvenes, dos jóvenes enamorados de Dios. Gente, eso es real, puede buscar en internet y todo. Dos jóvenes enamorados de Dios, apasionados por Dios, entendieron la misión de Dios para la vida de ellos. Y estos dos jóvenes tuvieron contacto, yo no sé cómo, no me acuerdo cómo, ellos tuvieron contacto con una isla. Pero en esta isla, era una isla que tenía dueño. Entonces el objetivo de estos dos jóvenes pasó a ser: nosotros nos vamos a esta isla y nosotros vamos a predicar el evangelio para los que viven en esta isla. Y como esta isla tenía dueño, todos los que vivían dentro de esta isla eran esclavos del dueño de la isla. Entonces el dueño de la isla, ele não permitiu, porque ele dijo assim: não, mis trabajadores van a passar a ser todos cristianos e eu não vou a permitir que vengan dos jóvenes creyentes para poder hablar de Jesus em minha isla. Sabiendo, ele não deixou, cerrou as portas e não era possível mais entrar. E eles insistiram que queria ir, queriam predicar, tinham um chamado em seu coração para predicar. E o dueño siguió dizendo: ustedes não podem entrar, ustedes não vão entrar. Hasta que o dueño dijo assim: la única maneira de entrar en esta isla é sendo esclavos. ¿Sabe lo que hizo los dos jóvenes, lo hicieron los dos jóvenes moravianos? Eles dijeron assim: el Senhor nos está chamando e nós então vamos a vender-nos como esclavos para este man, para que nós podamos entrar nesta isla e podamos dedicar toda nossa vida a predicar o evangelho para estas pessoas que estão allá. Estão aqui comigo? Dos jóvenes llenos do Espírito Santo. Dos jóvenes. Al final, se habla que en la despedida del pueblo, mientras ellos iban a salir en navio, ellos hablaron una frase, que esta frase quedó muy conocida, y hasta en Brasil nosotros cantamos una canción con esta frase, que estos jóvenes señalando para sus familias, sabiendo que ya no iban más a regresar, fueron completamente, donaron su vida para estar allá. Ellos gritaron desde lejos que el Cordero reciba la recompensa de su sufrimiento a través de nosotros. Que el Cordero reciba la recompensa de su sufrimiento a través de nosotros. Dios, no fue en vano, Señor. No fue en vano, Señor. No fue en vano, Señor. Tu sacrificio no fue en vano, Señor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos.